Después del final de Los Últimos Jedi, muchos no sabíamos hacia dónde se iba a dirigir la saga. El que se presentaba como el gran villano hasta esos momentos, Snoke, había sido descartado como si no tuviera importancia, y Kylo Ren, a pesar de que se había convertido en el líder supremo de la Primera Orden y era lo más intrigante de esta nueva trilogía de películas, ya había sido vencido por Rey, haciéndolo una amenaza no tan temible en mi opinión. Luke y Han se habían ido, y aunque Leia vivía en el mundo de las películas, la actriz que la protagonizaba, Carrie Fisher, ya no estaba con nosotros. No estábamos preparados para lo que se aproximaba, porque en el Star Wars Celebration, después del tráiler para episodio 9, nos revelaron cuál iba a ser ese rumbo para la película final de la saga. Palpatine, o el gran señor oscuro de los Sith, Darth Sidious, iba a estar de vuelta. De primera instancia, estoy seguro que muchos, al igual que yo, además de sorprenderse, se emocionaron con la idea de que Darth Sidious estuviera de vuelta, principalmente por ver a Ian McDiarmid volver a interpretar ese papel en pantalla en un contexto moderno. Y por eso, aunque el regreso de Palpatine básicamente negaba el sacrificio de Anakin en el regreso del Jedi y todo el arco de historia de las primeras 6 películas de Star Wars, estábamos dispuestos a esperar y ver qué explicación se nos iba a dar de cómo él volvió. Después de toda la antigua continuidad de leyendas, él también había regresado en los cómics de Dark Empire. Pero debo aclarar que para el tiempo de la publicación de esos cómics, el concepto de que Anakin fuera el elegido de la fuerza todavía no había sido introducido. Episodio 9 fue estrenada y Darth Sidious estaba de vuelta, pero de una manera extraña y no como hubiéramos pensado. Tampoco se nos dio una explicación de cómo logró hacer esa hazaña. Por esas cosas, por los actos que hizo, la manera en la que se anunció a la galaxia y lo que explicó que eran sus planes, me llevaron a pensar incluso que ese no era el verdadero Darth Sidious, y es de lo que voy a hablar en este video, como el Palpatine que vimos en episodio 9 de Rise of Skywalker no era Darth Sidious. Darth Sidious, o Palpatine como lo conocían las personas comunes, en las películas siempre fue un experto manipulador, un estratega como ningún otro, creando planes de los cuales tenía que esperar décadas para ver sus frutos. Todo lo que pasaba alrededor de él era como él decía, de acuerdo a su diseño. Sin embargo, en episodio 9 de Rise of Skywalker, él toma unas decisiones y dice unas cosas que no van para nada con la personalidad ni la astucia que lo caracterizaban como uno de los señores Sith más poderosos y astutos de todos los tiempos, comenzando por su introducción misma a la galaxia. Según podemos leer en el texto de inicio de la película, Palpatine había enviado una transmisión con un mensaje que era una amenaza de venganza que fue escuchada por toda la galaxia. Aunque ese mensaje no sabemos cuál es porque no se escucha en la película, es posible que sí se haya escuchado antes, porque en el evento especial de Star Wars en el videojuego de Fortnite, al final de esa actividad, se escuchó la voz de Palpatine decir unas palabras muy siniestras. At last the work of generations is complete. The great error is corrected. The day of victory is at hand. The day of revenge. The day of the Sith. Con lo que sabemos ahora, es posible que este haya sido el mensaje que se escuchó por la galaxia, o al menos parte de él. Sin embargo, esta acción trae muchos problemas, como para que la haya hecho el Palpatine que conocemos de las películas anteriores. Porque primero, Palpatine siempre operaba desde las sombras. Nadie sabía nada de él ni de sus planes. Anunciarse de esa manera lo que hace es, como dije en otro video, poner a la galaxia en aviso y que comiencen a prepararse para su llegada y hacerle frente. En otras palabras, Palpatine con esto perdió su elemento de sorpresa, algo fundamental en cualquier ataque.
porque digan lo que digan de Snoke, pero él no envió una transmisión diciendo que se iba a vengar de la galaxia antes de él tan siquiera aparecer en ella. De hecho, mantenerse en secreto fue lo que logró que la Primera Orden pudiera fortalecerse y atacar en la manera en la que lo hizo, dándole a la Nueva República un falso sentimiento de confianza. Snoke simplemente actuó primero en un ataque sorpresa, destruyendo a la República completa sin previo aviso. La transmisión que hizo la Primera Orden la hizo mientras hacía el ataque con la base Starkiller a la Nueva República, incrementando la eficacia del mensaje, y fue lo que probablemente contribuyó a que nadie quisiera enfrentarlos luego. Ahora, imaginemos qué hubiera pasado si Palpatine se hubiera mantenido callado en las sombras, como él siempre hacía, y hubiera posicionado a todos sus cientos o miles de destructores sobre los sistemas que quería destruir y simplemente lo hubiera hecho mientras transmitía el mensaje de venganza si así quería hacerlo. De esa manera, hubiera destruido su oposición en un instante. Los Sith esperaron 1000 años antes de revelarse a los Jedi. Era parte de su fuerza, la paciencia, como él esperó frente a las narices de los Jedi para revelarse como Darth Sidious cuando ya era demasiado tarde. ¿Por qué hizo esto entonces? Algo que iba por completo en contra de la manera en la que él operaba. Bueno, quizás ese no era él. Pero no tan solo hay un problema muy grande con el hecho de él revelarse y sus intenciones antes de tiempo, sino hay también un problema muy grande con el contenido del mensaje, porque según nos dice el texto, fue una amenaza de venganza. Pero ¿por qué? Si lo analizamos dentro del contexto de Palpatine, tampoco hace sentido que Palpatine hubiera dicho esto, porque sí, los rebeldes le ganaron a la flota imperial en la batalla de Endor, pero esto fue principalmente porque él mismo fue traicionado por su aprendiz. Palpatine después de esto todavía tenía un imperio que era leal a él, el cual siguió luchando por el imperio al menos hasta un año después de Endor en el canon actual. Porque aunque nosotros sabemos que el imperio sí fue malvado, era un gobierno funcional y tenía sus sistemas y personas leales a él, como vimos en el almirante Versio. Si no quedaba nadie leal a él en esos momentos en la película, fue porque él mismo los destruyó en la idiota Operación Cinder, donde el mismo imperio también destruyó a los sistemas que le eran leales a él. Aunque sabemos, gracias a las novelas como Bloodlines, que sí quedaban personas fieles al antiguo imperio. Esto era así porque el público en general no sabía que él era un señor oscuro de los Sith. De hecho, la mayoría de las personas ni entendían bien qué era un Sith, pensando más bien que eran una especie de Jedi. Para la mayoría de las personas, Palpatine no era parte de este culto antiguo malvado dedicado al lado oscuro de la fuerza, enfocados a destruirlo todo. Para ellos, Palpatine era simplemente el emperador, el que fue traicionado y desfigurado por los Jedi. El enviar un mensaje de odio así, entonces no le convenía a Palpatine, porque ponía sus verdaderas intenciones al descubierto. Si Palpatine hubiera sido inteligente, él lo que tenía que hacer era esto: enviar un mensaje de aliento para la galaxia, diciendo cómo él los iba a salvar de nuevo de la Primera Orden, y llegar a la galaxia y hacerlo, destruir a la Primera Orden, aparentar hacerlo, de una manera parecida al engaño que hizo en las guerras de los clones con los separatistas, y demostrarles cómo una galaxia sin él era un error. Porque si él era Snoke, como dijo, la Primera Orden también era de él y podía orquestar el espectáculo que él hubiera querido, como hizo con los separatistas y la República. Él controlaba los 2 ejércitos, y eso sí hubiera estado en línea con la manera en la que él operaba, y le hubiera dado una mejor explicación a la Primera Orden como un ejército de marioneta, para él poderse posicionar más cómodo como el líder de la galaxia de nuevo en la mente de las personas. Porque aunque hubiera un gran sector de la galaxia que tuviera descontento con él como siempre lo hubo, sería más difícil sacarlo del poder porque iba a tener a otro sector que lo apoyaba porque le era beneficioso. Porque lo grandioso del personaje de Palpatine es que él no era simplemente un villano malvado común,
empeñado en destruirlo todo como muchos. Él era carismático y sabía cómo mantener un imperio funcional, con puño de hierro, exigente y malvado, pero funcional, incluso creando seguidores fieles a él. Y a él le gustaba gobernar y el poder que eso traía, porque incluso le explica a Vader cómo para gobernar se necesita tener súbditos y no se podía ir simplemente destruyendo a todo el mundo por más que lo disfrutaran, porque entonces al final del día no quedaría nadie para ejercer su imperio. Al final de cuentas, con enviar este mensaje y exponerse de esa manera, lo que él hizo fue causar su propia destrucción, porque la flota de la Resistencia no lo hubieran atacado si él no les hubiera dicho que se iba a vengar de ellos en un cierto tiempo en específico. Aunque también hay que cuestionarse por qué tantos se unieron para combatir esa amenaza, que solo hasta esos momentos había sido una transmisión y no se sabía si era cierta, cuando la Primera Orden ya había destruido la Nueva República y estaba gobernando la galaxia, y no se unieron para ayudar a la Resistencia en los últimos Jedi. El único otro argumento que se tiene para el por qué Palpatine hizo esto es porque quería atraer a Kylo Ren a él, pero como ya he dicho, con una simple transmisión directa a Kylo, sabiendo que él era Snoke, y Kylo pudo haber llegado a Exegol de la misma manera. Esto es solo una parte de por qué Palpatine no actuó como se esperaría que él lo hiciera en esta película. Hay muchas cosas más, pero les traeré la conclusión en otro video. ¿Qué piensan ustedes de la representación de Palpatine en esta película? Déjenme saber lo que opinan en los comentarios para discutirlo. Y recuerda que si te gustó este video y te gusta Star Wars, no olvides suscribirte y darle un me gusta a este video, que más temas de Star Wars estaré discutiendo. Gracias por verlo, que la fuerza los acompañe a todos. Este fue Apolo 1138.